Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias. ¿Cómo están? El saludo para quienes nos acompañan a través de los 22 canales asociados a la red Arcatel, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, a puertas del cambio de mando, una fecha histórica para la política, para Chile en general, y por eso es que queremos conversar de ese y algunos otros temas relativos a la política contingente, además, con quien me acompaña en esta jornada, don Francisco Vidal. ¿Cómo está? Hola, Carlos. Exministro de Estado. De todo. De todo. Usted dijo que era el niño símbolo de repetirse el plato. Claro, 4 ministerios. 4 ministerios. O sea, tengo el récord. Claro, de los gobiernos de la, sí. de la concertación. Bueno, y si le cae a Piñera igual. Claro. Entonces, el niño símbolo. Me parece. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que viene para la política, pero quiero partir con la pregunta más amplia, aprovechando que tenemos tiempo todavía, que tiene que ver con un balance, una síntesis, un análisis de estos 4 años desde la vereda opuesta del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo decirlo fácil? Este es un gobierno de derecha que cuando ganó hace 4 años le habló a la ciudadanía que se iniciaba un ciclo con ellos, que iba a durar a lo menos 8, si no 12 años, y terminó siendo un paréntesis, 4 años. La pregunta de verdad que hay que hacerse es ¿qué pasó? Porque fíjate que este gobierno, por ejemplo, en crecimiento, en promedio, tiene un buen crecimiento. En empleo, tiene buenos niveles de empleo. En inflación, controlada. Hizo algunos proyectos de ley interesantes desde el punto de vista mío, que debiéramos haber hecho nosotros. El postnatal, a 6 meses. La devolución en parte, no total, del 7% de los jubilados por concepto de salud. De los que yo más noto, los que más me gustan. Que tienen que ver además con políticas sociales, que muchas veces se defendió también en la concertación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un gobierno, yo tengo la respuesta política, con ese promedio obtiene el 38% de los votos en la segunda vuelta presidencial? Y más que eso, perdió la municipal del 2012, perdió la parlamentaria del 2013 y perdió en primera y segunda vuelta. La respuesta que yo doy es que mientras no se ataque el tema central de la sociedad chilena, que es la desigualdad, no es posible. O sea, mientras todos estos datos que te digo son ciertos, en paralelo, hay 1 millón de jubilados de las AFP. Su promedio de pensión 184 lucas. El 80% de los chilenos se atiende en FONASA. Y ahí siguen las colas. Y la falta de médicos especialistas. Y en educación, para dar un solo dato nomás, uno. En la PSU del último año, el puntaje promedio de los colegios municipales es 469 puntos. De los particulares subvencionados, 489. Y de los particulares pagados, 610. O sea, la sociedad completamente segmentada y segregada. Y ya la guinda de la torta, es que en la última encuesta del INE de ingresos familiares, el 1% más rico de Chile se lleva casi el 30% de la torta, el 1%. Mientras que el 20% más pobre se lleva el 3% de la torta. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Mientras tú no cambies la estructura del país, ningún gobierno va a ser exitoso, porque la gente al final no percibe en su vida cotidiana, en los distintos ámbitos, educación, salud, previsión, el éxito macroeconómico que se concentra en la población de mayores ingresos. Bueno, y además, ahora el gobierno de la nueva mayoría tiene esta oportunidad de 4 años de justamente atacar esas debilidades que usted indica. ¿Tendrá la oportunidad, efectivamente, tiene las herramientas el gobierno nuevo de Michelle Bachelet para atacar esas desigualdades? Bueno, el programa es la principal herramienta para combatir eso. Porque si tú te fijas, si el problema principal es la desigualdad, y tú apuntas a dos pilares donde se construye la desigualdad.
lo laboral y lo educacional. Lo laboral en el día a día, lo educacional en el largo plazo. Si tú reequilibras la relación entre el factor trabajadores y el factor capital mediante las reformas laborales que están en el programa, equilibra, hay una mejor distribución. ¿Cómo lo hace? Fortaleciendo el sindicato. ¿Cómo fortalece el sindicato de acuerdo al programa? Que sea el único titular de la negociación colectiva. Hoy día tú puedes negociar tu sueldo como sindicato o como grupo negociador. Si fortalece al sindicato, el compadre que no está sindicalizado y que recibe los beneficios del sindicato, bueno, debe estar en el sindicato. Segundo ejemplo, elimínate el multiroot completamente. Tercer ejemplo, deroga el reemplazo a la huelga. O sea, que la huelga vuelva a tener la fuerza que su historia lo indica. Entonces ahí tú tienes un reequilibrio en el día a día lo laboral y en el largo aliento la educación. Ahora, en el plano del programa, claro, están ahí, usted dice, las herramientas, pero en el plano político, ¿está armado realmente el bloque nuevo, la nueva mayoría, para establecer ese programa de gobierno de forma contundente, de forma rápida, además? Que bueno, hay un compromiso formal ante el país de la presidenta y de los partidos de la nueva mayoría de cumplir el programa, desde Walker a Tellé. Ahora, puede haber algunas vacilaciones en el programa, pero eso se va a ir decantando en los proyectos de ley. Pero en materia laboral, las cosas que te dije, ese es el programa. En materia educacional, sin discusión. Fin al lucro con recursos públicos, fin al financiamiento compartido, educación superior gratuita para el 70% en 4 años. Sin discusión. Bueno, usted hablaba recién volviendo al análisis de los 4 años, de un paréntesis del gobierno de la Alianza. Incluso el presidente del PS, Osvaldo Andrade, hablaba de un paréntesis que no debiese volver a repetirse nunca más. Habló así. ¿Tan malo fue estos 4 años? Es que depende. Si yo soy parte del 1% como hipótesis y me llevo el 30% de la torta, fue fantástico. Las utilidades de los bancos el año pasado fueron 3.500 millones de dólares. Entre toda la gente, los dueños, los grandes ejecutivos. Si por algo, en Vitacura, la Evelyn Matei sacó el 82% de los votos y Bachelet el 18%. Y por algo, en La Pintana, Bachelet sacó el 75% y Matei 25%. No un problema de clima entre La Pintana y Vitacura, un problema de quién vive ahí y cómo cada habitante, uno de La Pintana y otro de Vitacura, evalúa el gobierno. Al que le ha ido bien, apoya. Al que le ha ido más o menos mal, rechaza. ¿Y qué aprendió la concertación, la nueva mayoría hoy día, en estos 4 años de paréntesis para que no vuelvan a repetirse los resultados electorales del año 2009, cuando perdieron el gobierno? Lo que aprendimos es que el país requiere una transformación sustantiva y particularmente en materia de la desigualdad. Particularmente. Y ahí están las herramientas profundas, digamos. Exacto, y las herramientas están en el programa. Ahora, en el plano político, se habla mucho de que la unión del bloque como nueva mayoría fue factor fundamental en este caso para el resultado electoral. Sí, claro. Y debe ser, usted mismo lo ha mencionado, el factor elemental para que estas políticas puedan hacerse prácticas. Esa es la mayoría en el Parlamento. Ahora, ya hay divisiones antes de comenzar el gobierno, antes de comenzar a ejecutarse estas prácticas. Pero no en torno al programa, hay división en torno a Venezuela. Por ejemplo, pero está esta posición siempre cuestionable o siempre en la mira de la DC y el PC como factores extremos. Claro, pero extremos del bloque. Acuérdate que hace 2 años se veía imposible. La democracia cristiana, el mismo Ignacio Walker decía que era imposible estar en la misma coalición con el Partido Comunista. Pero se cuestiona mucho que fue no solo es posible, está. Y está en el mismo gobierno. Hay ministros comunistas y ministros de buena cristiana. Pero se cuestiona mucho que fue una unión electoral y que ahora después concluido el resultado electoral. La definió como un acuerdo político programático. Me da lo mismo el título. A mí me interesa que Walker y Tellé en el Parlamento voten el programa. Ahora, si se quieren sacar la cresta por Venezuela, Corea del Norte o Cuba, entreténganse. Y la propia Michelle Bachelet ha dado el respaldo al gobierno constitucional de Venezuela. ¿Qué significa eso para la DC, por ejemplo, en este caso? Bueno, es obvio. El gobierno venezolano fue elegido democráticamente. Hoy hay una tensión, un país dividido, escindido, incluso electoralmente prácticamente mitad y mitad. Y lo que uno desde Chile debe es respaldar al gobierno constitucional y pedirle a su vez a ese gobierno constitucional que dialogue con la oposición.
para buscar un entendimiento. Y en ese sentido, ¿hay una proyección a lo largo de estos 4 años respecto de que no se divida mucho más esta postura? ¿Solamente tiene que ver con ese tipo de políticas, con ese tipo de temáticas, esta división entre la DC y el Sí, Partido claro, Comunista? yo creo que tienen diferencias sustantivas en la historia, obviamente, y en política internacional. Tienen diferencias sustantivas con respecto a políticas en Chile, pero la gracia de la nueva mayoría es que reunió a gente que piensa distinto y las puso de acuerdo en torno a un conjunto de tareas que la presidenta se comprometió a cumplir. Don Francisco Vidal, Para eso pidió el voto la presidenta. Claro, evidente. ¿Y ¿se acuerda cuando pedía el voto para los diputados? Sí, ¿Y sí. para los senadores? Bueno, era para Tiene que tener ver con- mayoría. ¿Va a tener mayoría para qué? Para hacer las leyes, po. Vamos a seguir conversando del momento político que se va a vivir el día martes, en 2 días más, pero a la vuelta de esta pausa estamos con Francisco Vidal conversando en Arcatel Noticias. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog Trocitos Jugosos. Master Dog, trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Un gato. ¡Un gato! Un gato. ¡Un gato! Un gato. ¡Un gato! Un gato. Un gato. Descubre Master Dog Trocitos Jugosos con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los dog lover prefieren Master Dog. Estamos de regreso en esta conversación de domingo con Francisco Vidal, analizando precisamente lo que vendrá el día martes y también, por supuesto, los próximos 4 años de gobierno de la nueva mayoría. Se habla mucho del rol de los partidos, lo hemos estado conversando, en un gobierno de además 4 años, donde efectivamente, tal como pasó en el gobierno anterior, ahora ya hay 4 años para poder refrendar todo lo dicho en el programa y en las propuestas de gobierno en una campaña. Pero también se habla mucho de la figura de Michelle Bachelet respecto de esta gran propiedad que tiene, incluso por sobre los partidos. Y es algo que también se le criticó dentro del bloque de derecha a Sebastián Piñera por su partido. ¿Cuán difícil puede ser esta relación partidos-Michelle Bachelet tomando en cuenta el liderazgo que ejerce la presidenta? Es que la experiencia también sirve. La presidenta tiene una gran experiencia porque fue presidenta 4 años. Y yo creo que es clave el entendimiento entre el gobierno, los partidos y el parlamento. Si hay buen entendimiento, buena coordinación, buen diálogo, éxito del programa, éxito del gobierno, éxito electoral en 4 años más. Y no hay temor de que se pueda producir lo que incluso ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera respecto de decisiones que puedan ser muy presidencialistas en ese caso, por ejemplo. Es que ese es el régimen político en Chile. Claro. Lo importante es que frente a eso los partidos de la nueva mayoría, todos, sin excepción, dicen lo que decía la presidenta lo respaldamos. Así ha sido en el tema de las designaciones, las nominaciones. Entonces, yo creo que la nueva mayoría aprendió. Estuvimos 20 años y fuimos de más a menos electoralmente y perdimos el 2009. Esa concertación ya murió. Y ahí había una crisis de partidos importante. además. Obvio. El discolaje, acuérdate, se nos fue gente por la izquierda, Claro. Arrate, Marco Enrique Dominami, gente por la derecha, Chausson, Flores. Todo eso se aprendió. Y pienso que la virtud, en mi opinión, de la nueva mayoría es que se aprendió y se amplió la coalición con la izquierda que no estaba en la concertación. La izquierda ciudadana, el MAS, el Partido Comunista. ¿Y cómo ve usted la postura de la propia presidenta Michelle Bachelet respecto del respaldo que recibe de los partidos, pero además el trabajo donde ella tiene una opinión, obviamente como presidenta, pero además por su carácter muy fuerte y su liderazgo? Es que ella tiene un liderazgo que trasciende los partidos, se nota en las elecciones. Ahora hay un dato, sí, ¿eh? En la primera vuelta presidencial, la presidenta Bachelet sacó el 47%. Y la lista parlamentaria de la nueva mayoría en diputados sacó el 47%. O sea, es un respaldo estadístico, dice usted. ¿Te fijas? Claro. Ahí están equilibrados. Lo que pasa es que Pero se notó el liderazgo de ella en la segunda vuelta, cuando trasciende ese 47 y llega al 62. Po.
¿Hay una autocrítica? ¿De verdad usted cree que hay una autocrítica en el bloque de la nueva mayoría en general, en los líderes de los partidos políticos respecto de lo que se hizo mal, en lo que se equivocó? Hay gente porfiada, pero ¿Quién? gente que todavía sostiene que los 20 años fueron buenos, el país cambió, pero nos faltó más, en mi opinión, más rapidez en el principal problema del país, que es la desigualdad. Fíjate que en los 20 años de la concertación, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, la pobreza que heredamos casi en un 40%, el 90% se redujo hasta el 11%. O sea, espectacular, único en América Latina. Pero mantuvimos la desigualdad. La corregimos en parte vía políticas fiscales, focalizadas, subsidios, pero la mantuvimos. Vamos a hablar de las designaciones justamente que se ha mencionado como un punto débil justo antes de empezar el una gobierno dificultad, respecto de claramente. los problemas que han habido con las designaciones, particularmente subsecretarios, también el intendente en el norte. Sí. Se evalúa como un punto débil que se debe corregir respecto a eso. Fue la primera dificultad que tuvimos. Yo me siento parte del gobierno, menor frente a las dificultades que vamos a tener de aquí para adelante. Basta escuchar a los empresarios hoy día que se pusieron a llorar ya, antes de mandar la ley de reforma tributaria. Pero por otro lado, los dirigentes sociales también han dicho que van a exigir... Sí, claro, los dirigentes sociales van a exigir el programa. Y yo creo que el programa es intransable. Lo que te quiero decir es dificultades. Ahora se aprende también. Porque si tú pescas los casos más conocidos y que llevaron a la renuncia, el primer error fue de los propios postulantes, al no decir que tenían dificultades. El segundo error de los partidos, que los propusimos a gente que tenía dificultades. Y por derivación faltó más chequeo. Cadena de errores, faltó más chequeo, ¿no? Claro. Pero el gobierno para mí en la cadena es el último eslabón. No debiesen ser el primero en fiscalizar. No, pero ¿cómo tú vas a saber si alguien, le voy a decir con nombre y apellido, una persona que yo conozco y respeto mucho, Hugo Lara, el nominado subsecretario de Agricultura? Él era gerente comercial o representante legal de una empresa. Un cliente lo demandó, pero no estaba formalizado. ¿Dónde sabes tú que Hugo Lara tiene ese problema? Salvo que él lo diga. Hablando de las designaciones, se mencionó su propio nombre como un postulante en un inicio, algún tipo de cargo, o al menos carta que podía existir dentro de las nominaciones a ministro, a subsecretario, después intendente incluso. ¿Le hubiese gustado asumir algún cargo efectivamente? Es que es complicado, porque cuando yo te hablo de medio un chiste del niño símbolo, la presidenta respetó completamente el tema del plato. No hay ningún ministro de este gobierno, ni uno de los 23, que haya sido ministro con ella la vez anterior. Ni uno. Subsecretario sí, pero ministro ninguno. De los anteriores, sí, Eizaguirre. Sí, Eizaguirre es el presidente Lago. Claro, correcto. ¿Ya? Pero el principio no se repite el plato. No hay ningún ministro actual que haya sido ministro de Bachelet en el periodo anterior de Bachelet. Y dicho eso, me parece una buena política. Entonces, yo estoy con el gobierno, yo me siento del gobierno y parte del gobierno. Lo que pasa es que le agrego que tú eso lo haces con cargo o sin cargo. Lo haces desde la ciudadanía, desde la evaluación política, desde mi militancia en el PPD. ¿Y esa es la razón por la que usted no estuvo en el gabinete o en los cargos principales del gobierno? No, habría que preguntarle a ella, porque no tengo idea. ¿Usted no lo sabe? No, yo no lo sé. Pero conmigo se aplicó el criterio de no repetirse el plato, como ministro y como subsecretario. Bueno, hemos hablado de política, hemos hablado del cambio de mando, de lo que viene para el gobierno de la nueva mayoría, y al regreso de la pausa vamos a hablar también, obviamente, de lo que nos importa también mucho, las regiones, qué se debe hacer por las regiones de nuestro país, el esfuerzo descentralizador que está también en el programa, sí, claro, en estas primeras 50 medidas del gobierno de Michelle Bachelet. De todo eso y más hablamos con Francisco Vidal al regreso. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen,
mi Dog Lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog en salsa. Master Dog en salsa. 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 Descubre Master Dog en salsa con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los Dog Lover prefieren Master Dog. Estamos de regreso en Arcatel Noticias, esta entrevista del día domingo con Francisco Vidal, adelantando lo que viene ya para el día martes respecto del cambio de mando, de la transmisión de mando, la asunción de Michelle Bachelet en el gobierno. Y queremos conversar acerca de los problemas de las regiones también, obviamente, lo que nos compete a gran parte de los 22 canales asociados, aquí nos ven también a través de la pantalla, de las protestas sociales que también se ejercieron mucho y con mucha fuerza en regiones, en las zonas extremas del país. Se ha hablado incluso por parte de dirigentes sociales que de no cumplirse rápidamente el programa de gobierno, van a volver con más fuerza las protestas sociales, como las que hubo en Aysén, como las que hubo en Magallanes. ¿Está preparado el gobierno de Michelle Bachelet para enfrentar un escenario de ese tipo? Bueno, el programa es muy claro, en un esfuerzo descentralizador. Para decirlo fácil, las regiones requieren tener más recursos y más decisión autónoma sobre esos recursos. Lo demás, poesía. Pero en este gobierno... Te voy a dar un ejemplo, Sí, que es brutal porque es Santiago. El presupuesto del gobierno regional metropolitano es de 180 millones de dólares al año. Nada. Entonces, lo que tenemos que hacer, manteniendo el Estado unitario, por la historia, es traspasar recursos, funciones y atribuciones a las regiones. Se dio un paso con la elección directa de los consejeros regionales. El programa plantea la elección directa de los intendentes. Ahí sí que damos un paso. Ahora, no sacas nada con elegir directamente al consejero regional y al intendente si eso no va acompañado de más recursos y más atribuciones para distribuir esos recursos. El programa de Michelle Bachelet también habla de crear comisiones especiales para establecer un desarrollo mayor de las zonas extremas, por ejemplo. Eso viene de antes, ¿eh? Hay que fortalecerlo más. Pero mira, voy a poner un ejemplo concreto. Compara Tacna con Arica. El gobierno peruano, siempre ha subsidiado y le pone a Arica. Nosotros tenemos ley de Arica 1, ley de Arica 2, al 3 y al 4. Pero el mejor ejemplo está al otro lado. Yo conocí el canal Beagle, por mar, por aire y por tierra. Cuando tú vuelas del canal Beagle de este a oeste, a tu izquierda hay una ciudad, se llama Ushuaia. Y a tu derecha hay una base naval chiquitita, Puerto Williams. Están a 500 metros de distancia. Mira, Ushuaia es el resultado de 60 años de Estado argentino en la Patagonia. Puerto Williams, los mismos 60 años del Estado chileno en la Patagonia. Y en la práctica, ¿cómo se puede establecer un crecimiento mayor de las zonas extremas en estos 4 años, más allá de establecer planes de desarrollo, de poder acordar efectivamente que inyectar más recursos, pero eso claramente tiene que ver detrás con una decisión política? Hay que tomar, en mi opinión, medidas de fortalecimiento en las zonas extremas que las privilegien. Si tú me preguntarías a mí qué estoy pensando, básicamente temas tributarios. ¿Deben tributar más entonces las empresas que están establecidas con base en las regiones? Bueno, de partida esas empresas deberían tributar ahí y no en Vitacura, donde tienen la matriz, por ejemplo. Pero si tú eximes del IVA alguna zona, lo de la zona franca de Iquique. O sea, hay instrumentos, pero en mi opinión, el instrumento es eso, un instrumento. Lo que nos falta, y yo confío en la presidenta Bachelet, es la decisión política de dar el paso. Porque te quiero decir que cada vez que uno da el paso de traspasar A a Z, Z está contento, pero A se resiste al traspaso. Y ya está en Santiago, justamente eso está en los ministerios. ¿Cuán difícil puede ser llegar a contrarrestar ese poder? No, es política, voluntad, decisión. ¿Hay poderes económicos detrás, cree usted? No, porque los tipos tributan, les da lo mismo tributar en Vitacura o en Maullín, digamos. Pero desde el punto de vista de Maullín, es mejor que tributen allá. Pero hoy día la ley les da, tributan en Vitacura porque efectivamente hay ciertas No, especies de por un conveniencia. tema contable, colocan el root en la matriz.
Ahora, quiero preguntarle respecto de las figuras del gabinete también. Hay muchas figuras jóvenes incluso Sí, en el gabinete. ¿Tendrán estas figuras jóvenes, bueno, se habla mucho obviamente de la figura del propio ministro del Interior, de Rodrigo Peñalillo, la potestad y la propiedad para poder contrarrestar, por ejemplo, protestas sociales importantes? Sí. Pero sigamos con Peñalillo, el ministro del Interior. Tiene 40 años. Pero mira, de partida de provincia, de la región del Biobío. Ya hay un dato ahí. No es santiaguino del Barrio Alto. Segundo, estudió en la escuela pública y el liceo fiscal y en la universidad estatal. Tercero, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. Cuarto, profesional en la Subdere. Quinto, gobernador de Arauco. Sexto, jefe de gabinete de la presidenta. ¿Alguien va a sorprender al ministro del Interior con esa historia? ¿Y en política? Bueno, ¿Verdad? un hombre de partido. Ujú. Entonces, lo que pasa es que, claro, tú tienes razón. Aquí pasó a la primera línea, no gente que viene de la calle o de Marte. Pasó a primera línea gente que había estado en segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea. O sea, no es gente que no sepa nada. Sabe mucho, pero que no estuvo en el estrellato. Estuvo en el subterráneo. Y fue subiendo de piso. Hasta que llegó al piso máximo. Hay dos reconstrucciones, pasando a otro tema, que están pendientes. Una tiene que ver con la reconstrucción todavía del 27F, que, bueno, se ha hablado del estudio del DICTUC, por ejemplo, esta semana, que habla de un 99,9%, pero obviamente en la nueva mayoría discrepan y van a hacer incluso una auditoría, un catastro para ver si esas cifras concuerdan o no. Pero también está la reconstrucción en Tocopilla, que viene del gobierno de Michelle Bachelet y que todavía está inconcluso. Sí. ¿Hay una cierta autocrítica respecto de esa No reconstrucción? sé el detalle, pero claramente que aún esté inconcluso, eso fue el 2007, me imagino, y estamos 7 años después, malo, y para los tocopillanos en particular. Y en el tema de la reconstrucción, la reconstrucción se ha hecho, si además se han gastado 6.000 millones de dólares. La discusión es si el 99, 94, 85. Está bien, que se entretengan discutiendo el porcentaje. Claro, hay gente detrás, digamos. Claro, pero, a ver, ¿cómo te digo? Creo que lo mejor es lo que va a hacer la presidenta. ¿Sabe qué más? No discutamos más. Veamos, hagamos una auditoría, qué es lo que nos falta. Ahora, claramente falta, y este gobierno va a concluir la reconstrucción, el gobierno de Bachelet. Y respecto de lo que ocurrió ese 27F, se lo comento porque, claro, estamos a pocos días de que haya ocurrido esta conmemoración. Usted interpretaba mucho lo que ocurrió, por ejemplo, con el subsecretario Rosende, en definitiva, con todas las autoridades que estuvieron ese día en la toma de decisiones, y que incluso usted podría haber caído en el mismo error de apreciación, por ejemplo, respecto al tsunami. Para mí, es una frase dura, pero lo que yo vi ahí es el colapso del Estado. Cuando no tienes información y la poca que hay es confusa y contradictoria. ¿Se avanzó en este gobierno respecto de mejorar esa? Yo creo que hay mejores protocolos, hay mejor equipamiento, más allá del edificio. Digamos. Se aprendió, pues es bueno que el país aprenda de sus errores. Entonces, ¿se ha avanzado? Bueno, no sé el detalle, pero que se ha avanzado, se ha avanzado. Estamos ya casi cerrando esta conversación, pero en estos últimos minutos preguntarle cuál es su apreciación respecto de los principales desafíos que tiene el gobierno. Bueno, ya lo hemos hablado, la desigualdad obviamente, pero el programa. En macro, no solo para Santiago, no solo para el país en general, también para las regiones. Es cumplir el programa. Este es un programa que es el más importante desde 1990 con el presidente Elwin. Porque el programa te permitió responderle a la mayoría del país que demanda cambio. El programa es de cambio, no es de administración, es de cambio, es de transformación. Segundo, el programa permitió juntar a Walker con Tellep. Y eso que deben seguir juntos los 4 años. Obvio, y eso nos da la mayoría en el Parlamento para aprobar casi todo el programa. Hay algunas cosas del programa que requieren acuerdo con la oposición. Ahora, esto va a ser difícil. Mira lo que están los empresarios, los grandes empresarios. Empezaron a llorar. Porque tú te has dado cuenta que nunca es tiempo para subir los impuestos de los más ricos. Porque cuando la economía está bien, ¿para qué? Cuando la economía está mal, en eso andan hoy día. Yo en ese sentido soy intransable. Mira, con la desigualdad que hay en Chile, subir los impuestos al 1 o 2 o 3% más rico, porque eso es, no es más que eso. Es tal el nivel de la concentración de la riqueza en Chile que y además en Chile, es bueno que nuestros televidentes sepan, son las personas las que pagan los impuestos, los dueños de las empresas, no las empresas.
¿Estamos? Hay un impuesto de primera categoría de la empresa, pero que es como crédito para el global complementario. ¿Es más difícil entonces contrarrestar el poder económico hoy día para establecer? Claro, pues. Imagínate el que ha hecho negocio en la educación, que le digan, además con plata fiscal, y un día le digan, ¿sabe qué? No, haga un motel, una carnicería, pero no sigue educando. Ese hombre se va a resistir. Ya empezaron además, de a poquitito. Un escenario que vamos a ver a partir del próximo 11 de marzo. El día Así martes. es. Francisco Vidal, gracias por aceptar nuestra Gracias, invitación. Carlos. Muy entretenido. Ok. Y a ustedes también, por supuesto, invitarlos a que sigan informándose en los canales regionales, los 22 canales asociados a Arcatel y también en arcatelnoticias.cl. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.